María Magdalena, la verdad oculta. Capítulo 1. El instante que cambió el cosmos. El aire es denso, muy frío y huele a una mezcla de tierra húmeda y especias de sepultura. El sol aún no ha salido sobre Jerusalén. La penumbra de la madrugada cubre el ambiente. Una mujer camina sola y con las piernas temblorosas, arrastrando los pies por el camino de piedra. Su rostro está hinchado de tanto llorar. Sus ojos, que apenas hace 2 días presenciaron la ejecución más brutal de la historia, miran fijamente hacia una cueva. Es María de Magdala. Ella no busca un milagro, busca un cadáver. Lleva entre sus manos un frasco de perfume costoso para ungir el cuerpo inerte de su maestro, aquel que la rescató de los infiernos. Pero al llegar, el corazón se le detiene. El suspenso se corta con el filo de una navaja. La enorme piedra que sellaba la tumba ha sido removida. El sepulcro está vacío. El pánico la invade. ¿Quién se ha robado el cuerpo? ¿Acaso no fue suficiente con torturarlo y crucificarlo? De pronto, entre las sombras del huerto, aparece una silueta. María, cegada por las lágrimas, piensa que es el jardinero. Con voz quebrada le ruega: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto». La silueta da un paso al frente. No hay reproches, no hay truenos, no hay ejércitos de ángeles. Solo una voz profunda, cargada de una ternura que ella reconocería en el fin del mundo, pronuncia una sola palabra: María. En ese microsegundo, el universo cambia para siempre. Ella se gira, la luz del amanecer golpea el rostro del hombre que estaba muerto y que ahora vive. María cae de rodillas, con el alma estallando de una emoción indescriptible, y grita: «Rabboni, Rabboni», que significa maestro. El destello de fe más grande de la humanidad acaba de encenderse en medio de un cementerio. Una mujer rota es elegida para ser el primer testigo del evento que partiría la historia en dos. Capítulo 2. Los secretos de Magdala. El viaje al pasado, la infancia y el contexto. Pero para entender cómo llegó esta mujer a ser la elegida para el momento más sagrado, debemos retroceder en el tiempo. Viajemos décadas atrás, a las costas del mar de Galilea, a un pueblo llamado Magdala. Magdala no era un lugar pacífico de oración, era un puerto próspero, una metrópolis de comercio de pescado, teñido de telas y riquezas. Pero, bajo la superficie de la opulencia, Magdala era una ciudad sumergida en vicios, corrupción moral y opresión romana. Allí creció María. Aunque los textos no revelan los nombres de sus padres, la arqueología y la historia nos dan pistas fascinantes. María no era una mujer común. El hecho de que se le conozca individualmente por el nombre de su pueblo, la Magdalena, y no por el nombre de un esposo o un padre, sugiere algo impactante para la época. Era una mujer independiente, posiblemente una joven de alta sociedad local, con acceso a riquezas y educación, pero atrapada en un entorno hostil. Su infancia y su juventud transcurrieron bajo la sombra del rechazo sutil. En un mundo gobernado estrictamente por hombres, una mujer con voz propia y recursos era vista con sospecha. Desde pequeña, María aprendió lo que significaba observar la hipocresía del templo,
y la crueldad de la ocupación militar. Su alma buscaba algo más que el oro de Magdala, buscaba una verdad que en el mundo no le podía dar. Capítulo 3. El asalto de las sombras. La caída en el tormento mental y espiritual. El dinero y el estatus no protegen el alma. Con los años, una oscuridad silenciosa comenzó a arrastrarse por las rendijas de la mente de María. La historia bíblica la describe con una frase que ha generado escalofríos durante siglos. ¿De quién habían salido 7 demonios? ¿Quién eran realmente esos 7 demonios? El suspenso y el terror psicológico se mezclan aquí. No imagines solo una escena de posesión cinematográfica. Imagina el tormento diario de una mente colapsada. El número 7 en la antigüedad significaba perfección o plenitud. María estaba sufriendo una plenitud de tormento, voces de culpa que no la dejaban dormir, una ansiedad tan asfixiante que le cerraba la garganta, episodios de depresión que la hacía arrastrarse por el suelo de su habitación en la oscuridad absoluta, delirios que hacían que el pueblo entero la señalara en las calles como una mujer maldita, una loca, alguien tocada por el juicio de Dios. Aquella joven brillante y acaudalada de Magdala se convirtió en una paria. Sus amigos la abandonaron, los líderes religiosos la daban por perdida. María estaba viva, pero su espíritu habitaba en el reino de los muertos. Cada noche era una batalla contra sus sombras invisibles que intentaban destruir su cordura. Capítulo 4. El encuentro sobre el agua. El rescate divino. La desesperación de María llegó a su límite. Pero cuando el escenario es más oscuro, el destello de la luz es más brillante. Un día, el rumor corre por las calles de Galilea. Un profeta de Nazaret está sanando a los enfermos y expulsando los dolores del alma. Imagina a María con el cabello alborotado, la mirada perdida y el corazón latiendo a 1000 por hora, abriéndose paso por entre la multitud que la esquiva por medio a contagiarse de su maldición. Jesús de Nazaret está allí. Ella espera a gritos que la echen, espera que las piedras que los religiosos solían lanzar a impuros. Jesús se detiene, la mira fijamente. En sus ojos no hay asco, no hay juicio, no hay censura. Hay un silencio absoluto en medio del bullicio. El suspenso se rompe cuando él extiende su mano y da una orden directa a la oscuridad que habita en ella. Con una sola palabra de autoridad, las cadenas invisibles se quiebran. El peso aplastante en el pecho de María desaparece. Las voces de terror se apagan por completo. Una paz que jamás había experimentado inunda sus venas. Los 7 demonios huyen aterrorizados ante la presencia del Maestro. María cae de rodillas llorando, pero esta vez de alivio. Había sido rescatada del abismo del más profundo. Capítulo 5. Las mecenas escondidas. El rol político y económico de María. Aquí la historia da un giro que Internet debate constantemente y que pocos cuentan en las iglesias tradicionales. María no se convirtió en una seguidora pasiva que cocinaba o limpiaba los rincones. Los textos históricos, como el Evangelio de Lucas,
revelan algo revolucionario. María de Magdala, junto a otras mujeres de alta alcurnia como Juana, esposa del administrador del rey Herodes, financiaban el movimiento de Jesús con sus propios bienes. Imagina el escándalo social. Una caravana de hombres y mujeres viajando juntos por los caminos de Judea. María utilizó su fortuna personal, aquella riqueza de Magdala que antes no le servía de nada, para comprar alimentos, túnicas y asegurar la logística de una revolución espiritual que estaba desafiando al Imperio Romano y al Sanedrín. Se convirtió en la logística de las mujeres del movimiento. Su fe no era solo de palabra, era una fe activa, estratégica e inteligente. Ella caminaba al frente de la historia, desafiando todas las normas de género de la antigüedad. Capítulo 6. Conspiración y sangre en Jerusalén. El camino hacia la tragedia. El peligro comienza a acechar. El movimiento de Jesús crece demasiado y las autoridades deciden que el maestro debe morir. María de Magdala lo nota en el ambiente. Las miradas de los espías en las esquinas de Jerusalén, los murmullos de traición, la tensión en la última cena. El suspenso se vuelve sofocante. La noche del arresto en el Getsemaní. Judas traiciona al maestro con un beso. Los soldados romanos y los guardias del templo entran con antorchas y espadas. En ese momento de pánico ocurre lo impensable. Los hombres, los apóstoles elegidos, los que habían jurado morir por él, huyen despavoridos hacia la oscuridad para salvar sus vidas. Pedro lo niega 3 veces por miedo a correr la misma suerte. El miedo ha vencido a los valientes. ¿Quién queda para defender el legado? Capítulo 7. La mujer de hierro al pie de la cruz. La prueba máxima de lealtad. Llegamos al Viernes Santo. El cielo de Jerusalén se tiñe de un color negro antinatural a pleno mediodía. En la cima del Gólgota, 3 cruces se alzan contra el viento. La multitud grita insultos y los soldados se burlan y apuestan las ropas del condenado. Es un escenario de terror y muerte. Cualquiera que estuviera asociado con Jesús corría el riesgo de ser ejecutado de inmediato. Pero si miras de cerca, entre el polvo y la sangre de la ejecución, hay un pequeño grupo de mujeres que se niegan a moverse. Al frente de ellas está María Magdalena. Mientras los hombres se escondían tras puertas cerradas por cobardía, María Magdalena permaneció de pie, tragándose el miedo, soportando las burlas de los soldados, mirando directamente a los ojos a su maestro agonizante. Ella estuvo allí cuando los clavos rasgaron su carne. Estuvo allí cuando él exhaló su último suspiro. Su lealtad no dependía de los milagros o de las coronas. Su fe era un lazo inquebrantable de amor puro que ni el mismísimo Imperio Romano pudo intimidar. Capítulo 8. El secreto del domingo por la mañana. La apóstol de los apóstoles.
Este capítulo se conecta directamente con el inicio de nuestra historia, pero ahora avanzamos. Tras el impactante encuentro donde Jesús la llama por su nombre en el huerto, ocurre un mandato que cambiaría el orden eclesiástico para siempre. Jesús, resucitado, la mira y le encomienda la misión más grande jamás dada a un ser humano. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Piensa en el suspenso y la ironía histórica, en el derecho judío y romano de la época. El testimonio de una mujer no tenía validez legal en un tribunal. Si querías inventar una religión en el siglo I, jamás habrías puesto a una mujer como el testigo principal porque nadie te creería. Pero el diseño divino fue diferente. María Magdalena corre por las calles de Jerusalén. Entra al aposento alto donde los discípulos están temblando de miedo y grita las palabras que resonarían por el resto de los tiempos. He visto al Señor. Por este hecho, la historia teológica la bautizó con el título imponente Apóstola Apostolorum, que significa la apóstol de los apóstoles. Ella fue la maestra que le enseñó a los futuros pilares de la iglesia que la muerte había sido vencida. Capítulo 9. El destierro y los evangelios prohibidos. Después de la ascensión de Jesús, la figura de María Magdalena entra en una zona de intenso misterio y persecución. Tras la muerte de Esteban y el inicio de la Casa de Cristianos en Jerusalén, los líderes del movimiento se dispersan. ¿Qué pasó con María? El suspenso se intensifica con las tradiciones y los textos gnósticos encontrados siglos después en el desierto, como el Evangelio de María Magdalena. Estos textos sugieren que hubo una fuerte tensión entre ella y Pedro, quien no aceptaba que una mujer hubiera recibido revelaciones secretas directamente de Jesús. Una de las tradiciones más antiguas y apasionantes de la Iglesia Ortodoxa cuenta que María Magdalena viajó a Roma, utilizando su estatus y su valentía inquebrantable. Logró conseguir una audiencia ante el mismísimo emperador Tiberio. La historia cuenta que María sostuvo un huevo de ave en su mano frente al emperador para explicar la resurrección de la vida. Tiberio se burló, diciendo que un hombre no podía volver a la vida de la misma forma que ese huevo no podía volverse rojo. En ese instante, ante los ojos de la corte imperial, el huevo se tiñó de rojo intenso. Desde ese entonces nace la tradición de los huevos de Pascua. María no se cayó, llevó el destello de fe hasta el corazón del imperio más peligroso de la tierra. Capítulo 10. La cueva del silencio y el legado eterno. ¿Dónde terminaron los días de la mujer más importante del cristianismo primitivo? Existe una tradición provenzal muy fuerte en Francia que afirma que María Magdalena, huyendo de las persecuciones de Judea, fue metida en un barco sin timón ni velas junto a otros discípulos.
Milagrosamente, el barco cruzó el mar Mediterráneo y encalló en las costas del sur de lo que hoy es Francia. Los últimos 30 años de su vida, María no la pasó en la riqueza de Magdala, ni en los debates políticos de Roma. Decidió retirarse a una cueva solitaria en la montaña de Saint-Baume. Allí, en el silencio de la piedra, rodeada solo por la naturaleza, vivió una profunda contemplación, oración y comunión con el recuerdo del Maestro que le había devuelto la vida. La tradición dice que cuando sintió llegar la hora de su muerte, los ángeles la transportaron a la capilla de San Maximino, donde recibió su última comunión antes de cerrar los ojos en este mundo para despertar en los brazos de su amado Ramoní. Siglos después, en el año 591, el Papa Gregorio Magno cometió un error histórico que mancharía su nombre por más de 1000 años, confundiéndola erróneamente con una pecadora anónima de los evangelios, una etiqueta que el mundo se ha encargado de desmentir en la actualidad. María Magdalena no fue una villana, no fue una pecadora marginada por su moral. Fue la mujer que financió el Evangelio, la que no huyó ante la muerte y la que vio la luz de la resurrección antes que nadie. Pasó de la opresión de 7 demonios a la libertad eterna. Su vida entera es y siempre será el más puro y brillante destello de fe.